Sí, dice. Entonces aquí vamos a ver la planificación, ¿no? Una planificación de una auditoría de estados financieros principalmente. Entonces, lo primero que hay que ver, definir es los términos de referencia. Esta es la estructura del MPA. Estamos viendo más o menos cómo va a ser la estructura de un memorándum de planificación. Entonces, vamos a definir términos de referencia. En estos términos de referencia es más o menos de lo... Si ustedes se acuerdan, cuando hemos hecho términos de referencia, propuesta, contrato, en los términos de referencia, por de ahí viene esto. Ahí se define la naturaleza del trabajo. O sea, de la naturaleza del trabajo vamos a sacar de los términos de referencia que tiene la empresa que nos ha dado para hacer la auditoría. Entonces aquí pues, el contrato y demás cosas de esos documentos que son actividades previas, ¿no? Entonces de ahí se pone cumpliendo el contrato suscrito en fecha tal, se efectúa una auditoría de estados financieros de la entidad por el ejercicio terminado el 31 de diciembre, en este caso va a ser 31 de marzo del 2021. De esos documentos se saca esto. Definición de los objetivos. De ahí. ¿Cuál es mi objetivo? En este caso va a ser opinar si los estados financieros presentan razonablemente, ¿no? Razonablemente. La información de acuerdo con las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia. Cuando hagamos en Bolivia, va a ser normas de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia. También en esos documentos, tanto en los términos de referencia, en la propuesta, en los contratos, se define el tipo y cantidad de informes. Entonces, les decía que a su voz en la vida real, mínimamente un auditor emite 5 informes. ¿Qué informes? El informe con opinión sobre estados financieros, el informe de control interno, el dictamen tributario, el informe de procedimientos mínimos tributarios y lo que es un informe de seguimiento a la implantación de recomendaciones de las recomendaciones del auditor anterior. Entonces va a haber 5 informes. Aquí se pone, ¿no? El informe con opinión, el informe de control interno y si corresponde, y otros si corresponde. Entonces ahí está. Yo ya estoy definiendo esto para los auditores ejecutantes, qué cosa vamos a hacer, cuál va a ser el objetivo, qué informe vamos a sacar. Ya estamos definiendo. Seguimos en los términos de referencia, en esos contratos, en los términos de referencia, en la propuesta, en el contrato también se define el alcance, qué periodos vamos a revisar. Entonces el examen cubrirá los estados financieros de la empresa al 31 de marzo de 2021, al después no se prevé restricciones, ¿no? Limitaciones, que restricciones es si hubiera alguna restricción o limitación. Entonces, dice, si no hay, se dice que no hay ninguna restricción en el alcance del trabajo. Y también hay que definir con qué normas vamos a hacer. Eso está en la conferencia, en la propuesta, en el contrato, y ahí se dice que se van a hacer de acuerdo con normas de arbitrariamente aceptadas en Bolivia, ¿ya? Porque también me puede pedir que haga con NIAS, ¿no? Entonces, NIAS, entonces haré con NIAS o haré con las, ¿no? Lo que es las SAS de Estados Unidos, que son normas, declaración sobre normas arbitrarias de Estados Unidos. Entonces, dependiendo mucho con qué norma voy a hacer. En el sector público va a ser con normas de auditoría gubernamental, ¿no? Y las responsabilidades del equipo. El equipo de auditoría que asume las responsabilidades de cumplir el contrato, normas de auditoría y el código de ética, ¿no? Esos son los 3 requisitos de cumplir el código de ética, contrato y lo que es normas de auditoría. Esas son mis responsabilidades como auditor. Esos serían más o menos la primera parte que hay que poner en el MPA. Ya estamos viendo más o menos qué contenido va a tener el MPA. Entonces ya estamos bien. Después hay que conocer, ¿qué decía la norma, la NIA 315? Dice identificar y valorar riesgos. Para eso hay que conocer la entidad y el entorno y el control interno. ¿No? Entonces, yo tengo que conocer la entidad. Y aquí está la primera, el primer cuadrante es la entidad y el segundo cuadrante es el entorno. Entonces, yo tengo que conocer a la organización y su estructura. ¿Qué tiene? ¿Cómo es su estructura orgánica? ¿Tiene manual de organización, función, manuales de procesos? ¿Qué documentos tiene? Si tiene documentos, entonces en esos documentos estarían los controles. Después voy a verificar posteriormente. Pero yo tengo que conocer, si la entidad no tiene reglamentos, manuales, todo el mundo hace lo que piensa que está bien, o sea, todo el mundo hace lo que quiere, en otras palabras, no sería uniforme los procesos. O sea, cada proceso sería diferente posiblemente, pero si está uniformado, hay reglamentos, todo el mundo hace lo que dice el procedimiento, entonces, por lo tanto hay menores riesgos.
por eso necesito conocer la organización y su estructura. También tengo que conocer el financiamiento. Vamos a ver cada uno de estos. Financiamiento, naturaleza de las operaciones, sistemas de información gerencial. Esto es del entorno, circunstancias económicas existentes. Actualmente Bolivia está en crisis, fuerza laboral, leyes y normas aplicables. Entonces, este conocimiento de la entidad y del entorno, voy a identificar los riesgos inherentes. Voy a identificar los riesgos inherentes. Entonces, vayamos al primero, a la organización, ¿no? Y estructura. Entonces yo tengo que conocer la entidad si tiene organigrama, cómo es su organigrama, porque si su organigrama está mal diseñado, puede haber riesgos. Yo me acuerdo de una entidad X, una entidad que del gerente general dependía directamente, por ejemplo, caja. Del gerente general dependía directamente caja. ¿Ya? Cajas de recaudaciones dependían directamente del gerente general. Entonces, ahí está mal diseño, ¿no? ¿Por qué? Porque la caja debía depender de la gerencia financiera y posiblemente más abajo tendría que estar ¿no? El jefe de tesorería o de recaudación. Entonces, como dependían directamente del gerente general, entonces hay pues, riesgo de que haya fraude. Entonces, en este caso nosotros encontramos un fraude, ¿no? Porque al final entre el cajero y el gerente se ponían de acuerdo y se sacaba plata, ¿no? Entonces, si dependería de la gerencia financiera y debajo de esto estaría tesorería y después caja, entonces ahí los controles, hay más controles, ¿no? Porque para hacer fraude entre el gerente y el cajero tendrían que ponerse de acuerdo también tesorería y la gerencia financiera. Y entonces, eso se llama segregación de funciones, estamos segregando funciones, ¿no? Y haciendo división de autoridades. Por lo tanto, hay que conocer la estructura orgánica, hay que conocer, hay que ver si está bien diseñado para ver si hay algún riesgo inherente, riesgo de control. Entonces también si esta estructura está orgánica, está respaldada con manual de funciones, manual de organización, manual de procesos, con todos esos documentos si estás respaldado. Si tiene tus manuales así, el riesgo baja. Si no tiene tus manuales, reglamentos, el riesgo sube automáticamente. Entonces, yo tengo que conocer la entidad y su estructura y qué documentos los respalda, ¿no? ¿No? Su estructura jurídica o en este caso estructura orgánica. También tengo que ver la estructura gerencial. ¿Cómo es el gerente? O sea, yo tengo que percibir, el gerente es honesto, tengo que ver su reputación profesional. ¿Es conocido profesionalmente en el medio o es un desconocido? O sea, ¿se capacita? O sea, si no se capacita, va a equivocarse y eso igualmente a los riesgos inherentes. O sea que se va a equivocar por desconocimiento de las decisiones. Entonces, se capacita, tiene buena reputación profesional, hay rotación, cada vez rotan los gerentes. Si cada vez rotan, hay un problema. ¿Por qué rotan? ¿Por qué se van? Entonces, puede ser por bajo salario o porque hay fraudes. Entonces, yo tengo que ver la rotación de la gerencia. Del perfil gerencial, ¿qué perfil tiene? Entonces, y esto se puede ver, ¿no? Por ejemplo, este perfil, sin desmerecer a las personas, pero, por ejemplo, en el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras estaba una ministra de Cholita, digamos, hace años. Y este ministerio estaba a cargo del Fondo Indígena. La Cholita, o sea, sin desmerecer, porque mi madre también era de pollera, sin desmerecer. Entonces, no tenía pues este perfil gerencial, ¿no? Porque no tenía formación académica, no tenía experiencia en gerentar empresas, por lo tanto, le han hecho un fraude pues, en el fondo indígena porque no tenía conocimiento, ¿no? Entonces, al final, ¿cuánto fue el fraude? Así iba de 100 millones, ¿no? Entonces, esto hay que ver su perfil. Entonces, no puede estar a cargo de una empresa, por ejemplo, de una empresa, no sé, que produce un restaurante, no puede estar pues, un albañil, ¿no? O sea, ¿por qué? El albañil habrá construcción, pero no sabe nada de comida, ¿no? De clientes, de más cosas. Entonces, hay otro que puedo mencionar, por ejemplo, en una empresa pública, entonces, un gerente, un cineasta. Entonces, el perfil no cuadra, pues, entonces hay riesgos. Al final, esta empresa pública quebró justamente por esto. Entonces, yo tengo que ver eso, su perfil respecto a los controles internos, conoce temas contables, temas financieros, conoce cómo es su perfil profesional, ¿no? Entonces tengo que ver si este gerente, ¿no?
permite la efectividad de los controles que ejerce, ¿no? Ejerce los controles, ¿no? Si no sabe qué es un control, difícil que haga control, importancia de los que le da los controles. Si le dices, vamos a implementar controles, dice, ¿qué es control? Va a ser el enfoque, ¿qué es coso? Entonces, planifica, improvisa. Si planifica o improvisa, si planifica, el riesgo baja. Si improvisa, el riesgo sube. Está motivado a desviarse de los controles. Por ahí los salarios son bajos. Digamos, le pagan como gerente general 5.000 bolivianos, ¿no? Entonces, y el medio de esa industria en promedio paga 30.000 bolivianos, entonces está desviado a desviarse, o sea, posiblemente haga corrupción, ¿no? Entonces, lo que ocurre a veces en el sector público, dice, yo no he entrado por el salario, he entrado por otros beneficios, que son posiblemente desvíos a la corrupción. Entonces yo tengo que ver, ¿no? Yo tengo que conocer la estructura gerencial, su perfil del gerente. Si el gerente es honesto, el resto va a ser honesto. Si el gerente es deshonesto, el resto va a ser deshonesto. Eso se llama atmósfera de confianza. Entonces, de aquí voy a identificar riesgos inherentes. Tengo que ver financiamiento también de la empresa. ¿Cómo está su composición de capital? ¿Cuántos socios son? Si un socio tiene más del 51% del paquete accionario, el riesgo está en ese socio, él toma las decisiones. Si el paquete accionario está distribuido en varios socios y ninguno llega al 51, entonces cada uno, digamos, tiene 20, 20, 20, 20. Entonces, para llegar a tomar una decisión, tiene que tener 51 más 1. Entonces, por lo menos tienen que, si son 5 socios y cada uno tiene 20, tienen que ponerse de acuerdo 3 socios de acuerdo para tomar decisiones. Entonces ahí la decisión es más consensuada, hay menos riesgo. Si uno solo tiene 51, él toma las decisiones buenas o malas, entonces ahí está el riesgo. Entonces yo tengo que conocer la composición del capital, los principales acreedores, quiénes son mis acreedores, de dónde me irá a prestar plata. No es lo mismo prestarse de un banco plata que prestarse, por ejemplo, no sé, de Prenda Más, por ejemplo. Pues no es, las tasas de interés son diferentes, las condiciones son diferentes. No es lo mismo prestarse del Banco Unión que del Banco Sol. El Banco Sol tiene mayores tasas, el Banco Unión tiene menores tasas. Y peor todavía, es mejor prestarse al Banco de Desarrollo Productivo, porque la tasa de interés hay 6.5. Entonces, si ellos se han ido a prestar del banco son al 10%, 12%, es, es que no han ido al banco de Desarrollo Productivo, han debido ir y falta algo. Por lo tanto, a mayor riesgo el banquero cobra más interés. Entonces, yo voy a ver quiénes son los principales acreedores, los montos del préstamo, características del préstamo, qué condiciones tiene, si es en amortizaciones semestrales, mensuales, anuales, que tengo que conocer porque puede haber riesgos. Grado de liquidez de la empresa, cómo es su liquidez, su solvencia, su capital de trabajo, cómo es, positivo, negativo, cómo es su rentabilidad, es baja. Yo tengo que conocer mucho de la empresa para ver si hay algún riesgo que pueda afectar mis saldos, ¿ya? Por ejemplo, si el capital de trabajo fuera negativo, la solvencia fuera negativa, está afectando a empresa en marcha. O sea, hay un riesgo inherente. Tengo que conocer también a qué se dedica, a sus operaciones. Entonces voy a ver cada uno, qué hace la entidad, qué hace, qué fabrica, qué produce. Para las buenas preguntas hay que ver, es necesario conocer la industria en la cual opera, si es sistema financiero, sistema o el área de gastronómica, si es industrial, si es comercial. Yo tengo que ver porque, por ejemplo, actualmente por coronavirus, todo lo que es área de salud están bien. Todo lo que es área de bebidas alcohólicas está mal. ¿Por qué? Porque está prohibido vender, no puedes hacer restricciones sociales, entonces tus inventas pueden estar acumuladas y no haya ventas. Y esos, como tienen fechas de vencimiento, esos inventos se van a vencer. Entonces tengo que ver la industria en la cual opera, las características de los productos, si son productos perecederos, tienen fecha de vencimiento, cómo son sus productos. No es lo mismo, por ejemplo, si yo fuera una industria que produzca uva y para producir yo también produzco mis uvas, o sea, yo produzco vino, digamos, vino, yo mismo produzco mis uvas, entonces hay un riesgo inherente alto ahí. ¿Por qué? Porque si bien yo produzco uvas y están, digamos, ya
las uvas están madurando en las plantas, viene una granizada y lo destruye. O viene una sequía y también o viene una helada, o vienen, digamos, lo que son insectos, en este caso las langostas de la Argentina, y se lo comen. Entonces, siempre va a haber, ¿no? Entonces, tengo que ver las calidades de los productos, los servicios que brindan. En un banco también, ¿no? El riesgo es alto. ¿Por qué? El riesgo inherente, porque la mayoría de las transacciones son electrónicas. Entonces, ¿cómo sé que ese sistema está bien? ¿Cómo sé que el retiro que han hecho en Japón está registrado aquí? Porque con una tarjeta que bajo cualquier cliente de cualquier banco puede sacar plata de cualquier cajero a nivel mundial. Banco basta que diga Visa. Entonces, entra cualquier cajero que tenga Visa y saca plata en aquí, en Japón, en Chile, en Estados Unidos. Entonces, como esos retiros, por ejemplo, podrían, digamos, en este caso, podrían ser registrados aquí en Bolivia. Entonces, yo tengo que ver. Entonces, tengo que ver esto. Y eso puede haber riesgos. Por ahí no se registran adecuadamente y puede estar afectando lo que es cartera o en este caso, que es cajas, ¿no? Cajas, cuentas corrientes, entonces tengo que ver. Entonces, ahí de ahí sale el riesgo inherente. También hay que ver cómo lo hace esta empresa, la información a obtener esta con carácter de la importancia de los insumos, cómo produce, de dónde viene su materia prima de dónde viene. Entonces, si yo solo tengo un proveedor de materia prima y si ese proveedor quiebra, a mí me va a afectar como empresa. Entonces, es lo mismo. Si hay un solo peso en una casa y que ese peso tiene pulgas, el peso muere, las pulgas mueren. Pero si hay tres pesos, hay tres proveedores, el peso muere, un peso muere y quedan dos pesos. Entonces, todavía tengo de dónde alimentarme, ¿no? Lo mismo aquí ocurre. Entonces, hay que ver las fuentes de producción, principales proveedores de insumos, materias primas, métodos de operación, cómo son sus métodos, son tecnificados, son manuales, factores anormales y estacionales. Por ejemplo, estos anormales o estacionales, por ejemplo, vayamos aquí en Bolivia. Por ejemplo, yo soy una empresa que produce duraznos. Es estacional, solo los duraznos producen una vez al año. O factores anormales. Yo produzco durazno y viene una sequía o una plaga y se lo comen. Un factor anormal, una granizada, entonces puede haber principales competidores. Entonces, por ejemplo, a Cemento Sobose, un compuesto de acebol. Acebol, Bolivia tiene una cementera que entró en producción el año pasado y vende de cemento y están prohibidos las entidades públicas de comprar de las empresas privadas ahora. Entonces todos deben comprar de Acebol, o sea, de esa empresa boliviana de cemento deben comprar todo lo que es cemento, todo el sector público. Entonces, eso ha originado que bajen las ventas de cemento en las empresas privadas que producen cemento. Entonces, yo tengo que ver principalmente. También entra la cemento Yucra, ¿no? Yucra, que es del Perú, que es del Grupo Gloria, también entra competencia. Actualmente, por ejemplo, si estaría haciendo auditoría taquiña, entonces yo vendía, o paseña, vendía mi lata de cerveza a 5 pesos, ¿no? O la botellita mini a 5 pesos. Ha entrado a la Argentina y cuesta 3 bolivianos, o 4 exagerando. Entonces, ¿cuál consumes? ¿La de 5 o la de 4? Entonces, y si no consume, si nadie consume tu producto, se van a vencer. O sea, entonces ahí estamos viendo la competencia y eso afecta a inventarios, en este caso de las cerveceras. Características de los inmuebles, principales activos fijos. Entonces yo tengo que conocer, o sea, para ver si hay riesgos inherentes. Tengo que hacer dónde lo hace y provee. Es necesario conocer instalaciones, unidades operativos, o sea, tengo que ir a inspeccionar, a observar cómo producen para ver si hay algún riesgo, tal vez hay desperdicio en la producción, tal vez hay unidades operativas ineficientes. ¿En qué sentido? Estas unidades operativas. Entro a una planta de producción y solo le pregunto al jefe de producción, ¿a qué porcentaje está produciendo? Me dice, estamos trabajando al 10%, al 10% de las operaciones. Entonces, eso afecta directamente a lo que es costo de los productos. Yo ya tengo un riesgo. ¿Y por qué no produces? Porque no hay mercado, había cuarentenas, hay crisis, empieza a justificar, eso es un riesgo inherente. Por tanto,
la depreciación de esa planta no puede ir el 100% al costo del producto, solo puede ir ¿no? el 10%. O sea, no puede ir el 100%. El 90% debe ir a gasto y el 10% debe ir al costo del producto. Justamente, pues yo tengo que conocer eso, unidades operativas, métodos de distribución, cómo distribuir sus productos. Si la distribución es mala la distribución de productos, por lo tanto va a ser, sus inventarios se van a estocar y se van a vencer. Entonces, una empresa que normalmente tiene buena distribución y buena propaganda es Coca-Cola. Coca-Cola encuentras donde vayas. Vas a Potosí, al área rural, vas a encontrar Coca-Cola, vas a encontrar leche, ¿no? Entonces, ojo, entonces, en algunos casos requieren algunas condiciones de conservación, entonces hay que ver métodos de distribución, cómo distribuye. Antes, o sea, antes las empresas, por ejemplo, las empresas de comida, no tenían para vender en autos, ¿no? Entonces, al final, una empresa que es Kindle, ha tenido que ha habilitado una para comprar directamente por auto, ¿no? Igual las farmacias. Entonces, al final, mucha gente no quiere bajar por el coronavirus, no quiere salir del auto por el coronavirus, por lo tanto, prefieren hacer cola, perder su tiempo, pero más seguro y compran por auto. Entonces, al final, todas las empresas están habilitando, ¿no? Un método de distribución directamente con auto. Entonces, van a ver. Entonces, yo voy a saber, tengo que saber cómo distribuye sus productos, ¿no? Si son buenos. Si es mala distribución, tiene malas políticas de distribución, se van a estocar sus inventarios y al final se van a vencer y por lo tanto puede afectar al saldo, al valor de inventario. Entonces, tengo que conocer. Otro es para quién lo produce. Hay que indagar quién son sus principales mercados, principales clientes, destinatarios, usuarios. Ejemplo, había una empresa en el Chapare que vendía casi el 90% de su producción de plátano a la Argentina, a banana a la Argentina. Ha habido crisis en la Argentina, el principal mercado se ha cerrado. Por lo tanto, puede llevarte a quiebra. O sea, entonces tengo que ver clientes, principales clientes, destinatarios, usuarios. Si estos clientes cambian de gusto, chao, mi empresa. Tengo que ver a mis usuarios. Por ahí con mis usuarios hay otra empresa que le hace mejor trato. Entonces, tengo que ver si estos principales mercados, clientes, pueden afectar a mis saldos. Existencia de entidades relacionadas, o sea, que es vinculadas. Tengo que ver también vinculadas relacionadas. Entonces, de aquí voy a sacar riesgos inherentes. También tengo que ver sistemas de información. ¿Qué sistema estoy usando? Este sistema es contable, es confiable, por SLC. Tal vez sistema contable es en Excel, eso es menos confiable. Es un paquete contable con certificación ISO, más confiable. Entonces tengo que ver principales prácticas contables que se aplican en este sistema, qué información gerencial emite este sistema, si este sistema toma los cambios en las políticas contables. Por ejemplo, a partir del 11 de diciembre del 2020 ya no se actualizan las cuentas de los rubros no monetarios, ni activos fijos, ni patrimonio, ni cuentas de inventarios, ni resultados, ya no se actualiza a partir del 11. Entonces, ha tomado en cuenta el sistema cambios en los sistemas contables, hacen cambios frecuentes. Si hay cambios frecuentes, hay un riesgo que tal está mal programado. Cambios en normas y procedimientos contables. Entonces, en este caso, se ha emitido una resolución del Colegio de Auditores de Bolivia, que es el 3-2020, donde suspende la actualización de las cuentas o de los rubros no monetarios. Entonces, tengo que tomar. Entonces, si este sistema está mal diseñado, tiene errores y demás cosas, puede afectar a mi riesgo inherente. Tengo que ver también ya, eso es de la entidad, hemos visto todo de la entidad, ¿no? Y otras cosas más se puede ver, pero ahora tengo que ver el entorno. Estos ya son circunstancias económicas existentes. Hay disposiciones legales o regulación de organismos sectores. En este caso, el gobierno emite normas, decretos. Por ejemplo, en diciembre entra un nuevo sistema de facturación para un grupo de empresas. ¿Eso le afecta a la empresa? Sí, le afecta. Es un riesgo inherente, no depende de la empresa, depende del gobierno. Entonces, ahorita se da discusión, una ley de investigación de fortunas, terrorismo, no sé qué, y hay mucha gente que dice que hay artículos que no son pues coherentes con la Constitución, por lo tanto hay problemas sociales y eso puede afectar a las empresas, es un riesgo inherente.
porque ahí obliga a romper confidencialidad. Entonces, factores climáticos, estaciones también tengo que ver, no depende de la empresa, eso es un factor externo. ¿Qué tal yo produzco, no sé, exporto pollo al Perú y hay bloqueos en la carretera, y los bloqueos duran semana, y mis pollos, ¿qué hago? Y mi camión estaba cargado y está trancado en medio camino y tienen que ir refrigerados. Entonces, yo tengo combustible para llegar hasta a un destino X, cargar energía para que funcionen los motores. Como estoy parado, trancado, no me puedo mover 3 días, mi gasolina, mi combustible se termina, los motores de refrigeración no funcionan, al final esos pollos se van a podrir. Entonces, eso es un riesgo inherente, ¿no? Entonces, tengo que ver esos factores climáticos, estacionales, por ejemplo, qué tal una sequía, no sé, una inundación, cambios en tamaños de mercado, ¿no? Entonces, por ejemplo, Argentina se ha reducido totalmente su mercado. Muchos productos argentinos ahora están entrando aquí. O sea, ¿por qué? Es más barato allá y traer aquí lo que produce aquí. Entonces, la cerveza aquí cuesta 5, digamos, la misma cerveza aquí, el mismo volumen, demás cosas, cuesta 3 pesos o 4 pesos. Entonces, ahí ya tengo que ver, ¿no?, que afectan a mis inventarios. Productos, eventos internacionales, crisis, a veces hay rompimientos de relaciones internacionales, lo que ha ocurrido entre Bolivia y Estados Unidos, ¿no? Bolivia tenía, para acceder al mercado americano, era sin impuestos, o sea, tenía una liberación de impuestos. Cuando ha habido el rompimiento, directamente Estados Unidos ha dicho, ya entran como cualquier persona, ya no hay liberación de impuestos, por lo tanto nuestros productos ya no son competitivos. O sea, ahora te costaba producir en 100 y hay que pagar impuestos de otros 100, entonces tu producto cuesta 200 en Estados Unidos. Antes metías con 100 y era libre de impuestos, entonces con 100 podías competir con el resto de países o con el resto de fabricantes, ¿no? Ahorita no se puede, entonces, y eso podría afectar a mis stocks de inventarios, a mi volumen de producción, demás cosas. Entonces tengo que saber, eso es lo que me voy. La fuerza laboral también tengo que ver qué personal trabaja. Si las personas son capacitadas, tienen formación, entonces el riesgo puede bajar. Pero si las personas son empíricas, sin formación, el riesgo sube. ¿Por qué? Pues se va a equivocar por desconocimiento. Entonces, es lo mismo que ocurre ¿no?, en las alcaldías, ¿no? Dice, en las alcaldías no, es un gerente, un alcalde, y este gerente no sabe nada de gestión pública, pues se equivoca y es un riesgo que puede afectar los saldos de estados financieros. Entonces tengo que ver la cantidad de empleados, acuerdos salariales, cuántos son los salarios. Si los salarios son bajos, el riesgo sube. Si los salarios son más o menos bien, o sea, más o menos bien, entonces los riesgos bajan, ya no va a ser fraude, ¿no? Entonces tengo que ver composición técnica y profesional, influencia de cómo es el sindicato, por es contrario a la gerencia, ¿no? Entonces eso puede afectar, ¿no? Puede parar. Si paran la planta, eso origina aumenta los gastos, porque la depreciación de esa planta no puede ir al costo del producto, porque no están produciendo, ir al gasto. Entonces, mercado laboral también. En Cochabamba el mercado laboral es múltiple, o sea, hay más de 15 universidades en Bolivia que forman en auditoría. Si bien hay trabajo, pero los salarios son bajos en el lado de contaduría pública, pero hay trabajo, pero no, es bajo. ¿Por qué? Porque hay alta oferta laboral, entonces tienen que ver. Entonces ahí están los riesgos inherentes. También que tengo que ver las leyes del entorno. Entonces, leyes o normas y regulaciones aplicables específicas a la entidad, disposiciones tributarias aplicables, les decía lo que es un nuevo sistema de facturación, uh, va a desaparecer el fondo de empresa y va a pasar al ministerio a un ministerio. Entonces, y así están sacando leyes que pueden afectar, ¿no?, a la empresa, ¿no? Se suelen organismos que ejercen tuición, por ejemplo, la ASFI saca para el sistema bancario. Entonces, y hay que tomar en cuenta lo que dice la línea 250, consideración de las disposiciones legales y reglamentarias en la auditoría de estados financieros. Entonces, puede haber normas que le afectan, entonces, y sean sugerentes, porque no depende de la entidad, es del entorno. Entonces, y también tengo que ver un poco de historial de auditoría interna. Si no hay auditoría interna, no hay auditoría externa, por el riesgo sube, porque nadie controla, nadie revisa, nadie verifica. Entonces yo tengo que ver
si hay auditorías internas de casa matriz o de auditorías externas de casa matriz, o tiene auditoría interna, tengo que ver si contratan consultoras privadas, o hay también, hay otros que tienen las ISOs y hacen auditorías también a la ISO 9000, hacen auditorías internas, auditorías externas, contratan también. Entonces, si hay auditorías en todos los niveles, o sea, por ISOs, por financiero, operativa, además, entonces eso baja, porque hay controles, o sea, alguien está controlando de forma independiente. Si no hay controles, no hay auditorías, es decir, sube porque nadie controla. Entonces yo tengo que ver, por eso tengo que ver. Hay que evaluar la capacidad de auditoría interna, ¿no? Grado de independencia del auditor. Si el auditor interno es malo, ¿de qué sirve que tenga auditor interno? Si no es preparado, no tiene competencia. Tengo que ver composición. Una empresa grande y un solo auditor no le alcanza para nada. Tendrán que, si esa empresa es muy grande, tendría que tener dos o tres auditores. Entonces, tengo que ver cómo documenta, y eso hay que tomar en cuenta la NIA 610, utilización del trabajo de auditores internos. Entonces, tengo que ver, eso es más o menos un pantallazo de que hay que ver la entidad y el entorno. Eso es un pantallazo para ver. Entonces, es necesario conocer. Y la NIA, no sé si alguna consulta, no sé si alguna consulta de los alumnos. Julio César, ¿qué dice Julio César? No, licenciado, está todo claro de momento. Entonces, hay que conocer la entidad y el entorno para identificar riesgos inherentes. Entonces, no es tan fácil, la auditoría tampoco es difícil, ¿no? Es difícil, pero tampoco es tan fácil. Entonces, ahora vamos a entrar, ¿qué procedimientos hay que hacer para conocer la entidad? Un procedimiento para conocer la entidad y el entorno son los procedimientos analíticos, análisis horizontal, análisis vertical, ratios, ¿no? Índices financieros. Entonces, yo puedo aplicar, y eso está en la NIA 520, dice, procedimientos analíticos significa evaluaciones de información financiera realizadas mediante análisis de las relaciones plausibles entre datos financieros y no financieros. Los procedimientos analíticos también incluyen la medida necesaria de la investigación de las variaciones o las relaciones identificadas que sean incongruentes. Por ejemplo, eso es índices financieros. Por ejemplo, ¿qué tal rentabilidad me sale 90%? ¿Qué quiere decir? Yo gano 90% del capital que he invertido, cuando en promedio la rentabilidad está entre el 15 y 25%. Si me sale 90, algo anda mal. Puede ser que sea cierto, pero hay un riesgo, a eso me voy. Que sean congruentes con la otra información relevante o que difieran en los valores esperados por un importe significativo. La NIA 315, esta NIA 315, que es identificación y valoración de riesgo, en su punto 6 dice, los procedimientos de valoración de riesgo incluirán lo siguiente, la valoración de riesgo, yo tengo que valorar un riesgo, indagación ante la dirección, ante las personas adecuadas de la función de auditoría, entonces tengo que indagar en la dirección, a las gerencias, en auditoría interna, en caso de que exista, dice, y otras personas de la entidad que a juicio de auditor puedan disponer de información que podrían facilitar y identificar los riesgos de imposición material debido a fraude o error. Y el B dice procedimientos analíticos. O sea, primero tengo que ser indagar y después tengo que ser procedimientos analíticos, sí o sí, en la fase de planificación. También te puedo hacer observaciones, inspecciones, ir a verificar, inspeccionar. Entonces yo puedo hacer para identificar riesgos. Esos riesgos. Esta revisión analítica se aplica en la fase de planificación, en la fase de ejecución y en la fase de conclusión. Por ejemplo, en la fase de planificación se hace análisis horizontal, vertical, ratios. En la fase de ejecución se aplica índices o pruebas globales también, globales. Y conclusión también se puede hacer una comparación global, si los estados financieros son coherentes en forma global, ¿no? Entonces, se puede hacer en las tres fases se puede aplicar. Entonces, vayamos a la ¿qué es qué es la determinación de importancia relativa? En la fase de planificación yo tengo que tener la materialidad. Otros le llaman error tolerable. O sea, ¿hasta dónde puedo tolerar yo para no cambiar mi opinión? Otros le llaman materialidad, otros le llaman significado. Tiene varias denominaciones, pero ¿qué es la materialidad? Está en la NIA 320.
Importancia relativa es la magnitud o naturaleza de una cifra errónea que el auditor está dispuesto a aceptar antes que su juicio sobre la racionalidad de la influencia se vea afectada. O sea, antes de cambiar un influencia, yo acepto. Sobre la determinación de la influencia relativa es un asunto de criterio, percepción del auditor, necesidad de los usuarios. O sea, no hay un así, que la norma te diga, de 10% para arriba es ya inmaterial o material, de 10% para abajo es inmaterial. No, no hay. Va a depender mucho de los niveles de riesgo, del tipo de industria, del nivel de empresa. Entonces, lo único que te dice en una parte de la NIA es que te dice más o menos toma el 3%, 3% dice. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Normalmente, una materia está arriba de 3 o 5 o 10%, ya depende del auditor, qué es eso que quiere coger. ¿Cuándo es material? Cuando haría influir la decisión del ejecutivo o del usuario. En este caso, si usted, por ejemplo, vayamos en su casa, entran ladrones y se roban 100 pesos, va a denunciar a la policía por 100 pesos. No creo, porque es inmaterial. Se roban 5.000 pesos, denunciar a la policía, puede ser que alguno que otro denuncie a uno que otro no. Entonces, pero si se roban 100.000, posiblemente todo el mundo denuncia. ¿Por qué? Porque es material. Entonces, en el momento que hace cambiar tu decisión, se vuelve material. Eso es, pero no hay, ¿no?, un porcentaje. Y van a ver en el libro hay, por si acaso, varias formas de calcular materialidad. Hay como 6, creo, 7 formas, para calcular materialidad. Ya que las firmas de auditoría después ya definen cómo van a tomar la materialidad. Entonces, ¿qué dice, por ejemplo, la NIA 320? Importancia relativa o material en la planificación y ejecución de auditoría. La NIA 320 es materialidad. Entonces dice, al planificar la auditoría, el auditor realiza juicios sobre condiciones que se consideran materiales. Estos juicios sirven de base para la determinación de la naturaleza, momentos de realización y extensión de los procedimientos. Esta es la famosa NAO. ¿Qué procedimientos voy a hacer? ¿En qué momento voy a aplicar esos procedimientos? ¿Y cuántos procedimientos voy a hacer? Va a estar en, cuando más material, más alto la materialidad, más procedimientos. O sea, quiero decir, si el riesgo es alto, mi materia baja, mi materia baja. Por lo tanto, cuando hay los riesgos son altos, mi materia baja, por lo tanto puede ser más procedimiento. Pero si mi riesgo es bajo, mi materia puede subir, porque no hay mucho riesgo de que haya errores, fraudes. Por lo tanto, posiblemente solo me centre en los importes grandes y haga muy pocos procedimientos. Entonces va a depender. Por eso aquí va a determinar, dice, la naturaleza, ¿no?, momentos de decisión de los procedimientos y lo que es extensión de los procedimientos. Identifica valoración de los riesgos de inconexión humana. Hay que identificar y valorar. Yo identifico, alguien me preguntaba ayer, me dice, ¿cómo identifico? ¿Y cómo valoro? Vayamos a ICE Norte. Yo estoy haciendo auditoría de ICE Norte o Hipermaxi. Me dice, me ha tocado el área de almacenes. Visito sus almacenes, que es donde entran a comprar la gente. Ahí están sus almacenes. Esos son los almacenes. Entonces, veo, hay productos perecederos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, todo lo que es, vende productos agropecuarios y esos se echan a perder en 2, 3 días. Hay veces en el día. La lechuga se marchita rápido. Otros 2 días, 3 días, se echan a perder. Hay otros que se evaporan, pierden peso. Y hay otros productos que tienen fechas de vencimiento. Entonces, entonces estoy identificando 10, que hay productos perecederos, que hay productos con fechas de vencimiento, hay productos que pierden peso. Entonces, y valoro, después ya identifico el riesgo y valoro, ese riesgo es alto, medio, bajo. Lo valoro. Si el riesgo es alto, tengo que hacer procedimiento de auditoría. Si el riesgo es bajo, tal vez no haga, o tal vez haga algún procedimiento básico, pero va a depender en función del riesgo. Entonces voy a valorar. Y la determinación de la naturaleza, momentos de acción y extensión. En función de esta valoración de riesgos, yo voy a determinar qué procedimiento voy a hacer, en qué momento voy a aplicar y cuántos procedimientos alcanza. A mayor riesgo, más procedimiento. A menor riesgo,
menos. Entonces, tengo que evaluar, evaluación de riesgos. ¿Cómo está constituido esto? Dice, ¿no? La evaluación de riesgos. Está constituido por distintas situaciones o hechos cuya identificación e evaluación de sus consecuencias ayudan al auditor a planificar los procedimientos apropiados para reducir el riesgo a nivel aceptable, entendiéndose por dicho nivel que aquel que nos permite emitir una opinión adecuada. Vayamos a, no sé, no sé, vayamos a Taquiña. Voy a Taquiña y tiene estocado en inventarios, un montón de, y le pregunto, ¿por qué? Hay pues prohibiciones, no se puede hacer recepción social. Entonces, un riesgo de, de vencimiento de fechas de productos. Entonces, ahí está el riesgo. Entonces, en función de eso, después haré respuesta al riesgo, que es procedimiento de auditoría. Entonces, y voy a definir qué tipo de procedimiento. En este caso va a ser prueba de detalle, por tomar una muestra y verificar las fechas de vencimiento. Por ahí productos ya vencidos. Si los productos son vencidos, su valor es cero. Entonces voy a ver. Pues la línea 315, identificación y valoración de riesgos, ¿qué dice? En su punto 3 dice, el objetivo de la auditoría es identificar y valorar riesgos de protección material. ¿Qué es un riesgo? Es una probabilidad de ocurrencia. No estamos seguros si ha ocurrido o no. Es una probabilidad de ocurrencia. Si hubiera ocurrido, si yo sé que ha ocurrido ya no es riesgo, es un hecho. Entonces aquí el riesgo es una probabilidad de ocurrencia, ya sea por error o por fraude, tanto en los estados financieros como en las afirmaciones. Entonces en los saldos o en las afirmaciones de existencia, propiedad, evaluación, integridad, presentación y revelación. Mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno, entonces yo tengo que conocer la entidad y su entorno para identificar riesgos, incluido el control interno. Pues conociendo la entidad y el entorno, identifico riesgos inherentes. Incluido el control interno, conociendo el control interno, identifico aquí los riesgos de control. Con la finalidad de proponer una base para el diseño e implementación de respuestas a los riesgos. ¿Qué es la implementación? Dice, diseño es los procedimientos que voy a diseñar, ya los procedimientos que pienso hacer, e implementación, la ejecución de esos procedimientos, implementación de respuestas a los riesgos valorados en protección. La ejecución de estos procedimientos que he diseñado es la fase de ejecución. Primero diseño, después lo ejecuto. Entonces, y aquí está una ejemplificación de lo que son riesgos. Aquí siempre va a haber riesgos, y el control interno puede minimizarlo, pero no lo elimina. Entonces, ejemplo, un riesgo inherente es el riesgo coronavirus. Hay que ponerle controles, ¿sí? Controles aquí. ¿Qué es ese control? Por ejemplo, uso de barbijo, distanciamiento social, alcohol, lavado de manos. Entonces, un ejemplo que les voy a poner, digamos, que no afecta a los estados, pero es por ejemplo, uno va a cualquier supermercado. Entonces, ¿qué tiene? Pues vas a ICE Norte va a cualquiera, en la puerta un señor con su termómetro, su alcohol y te hace pasar por una cámara de desinfección. Eso es, y hay un control, hay un señor. Si no haces eso, no pasas. Ahí está. Te vas a Hipermaxi. Hay un termómetro ahí en la puerta, un termómetro, hay un alcohol, ¿no? Así que le pones tu mano, sale 38, pero no hay nadie, igual entras, o sea, ese control no funciona, está diseñado, pero no funciona. ¿Por qué? Porque se rompe, porque no hay nadie que la haga cumplir. Entonces, ahí está. Entonces, lo mismo, por ejemplo, un arqueo de caja, se hace, pero el mismo cajero se hace el arqueo. Entonces, si falta, ¿qué va a hacer? No le va a poner faltante, ¿no? Le va a poner correcto, porque ese arqueo debe ser hecho por otra persona independiente. Entonces, yo tengo que ver eso. Entonces, si hay riesgo, ¿por qué se hace arqueo de caja? Porque hay riesgo de sustracción, robo o hurto, ¿no? Hay ese riesgo. Por eso, pues, si hay riesgo, yo tengo que poner el control. Si estos controles fallan, le va a afectar a los estados financieros. ¿Qué es eso de auditoría? Equivocarse en el informe. Es en términos sencillos. Es decir que estaba bien cuando estaba mal. O decir que estaba mal cuando estaba bien. Eso es el riesgo de auditoría. Bien.
¿no? Si es de que el auditor expresa una opinión de auditor inadecuada, o sea, decir que está bien cuando estaba mal, o al revés, decir que estaba mal cuando en el fondo estaba bien, equivocarse. El riesgo de auditoría es una función del riesgo de incorrección material y el riesgo de detección. El riesgo de incorrección material está conformado por riesgo inherente y riesgo de control, y incluye el riesgo de detección. ¿Qué es riesgo de inherente? Es propio del negocio, propio de la actividad. No le puedes eliminar con control interno el riesgo inherente. Ejemplo, la emisión de normas. No le puedes emitir. Por ejemplo, a lo que ha emitido el Estado para entrar al nuevo sistema de facturación. Esas empresas podrán hacer algo, podrán hacer huelga. Pues no pueden hacer porque es un riesgo inherente. Entonces, ¿qué es eso de que los controles fallen? O un control no esté diseñado. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Por falta de control o por fallas del control, se cometan errores o fraudes que puedan afectar a los estados financieros. Y el riesgo de detección es que mis procedimientos no detecten. O sea, mis procedimientos de auditoría no detecten cualquier error o fraude significativo. Hago la auditoría y se me ha pasado. Es lo mismo que ha ocurrido en el Banco Unión. En el Banco Unión han hecho auditores cada año y había faltado ya 37.5 millones, ¿no? Pues sus procedimientos de auditoría no han detectado esos faltantes. Por lo tanto, ese es al final, si no detecto, me voy a equivocar en el informe, y eso es el riesgo de auditoría. Y aquí tenemos lo que es riesgo de incorrección, ¿no? Riesgo de representación en zona de impuesto relativo. Lo que dice, lo que les decía, está conformado por dos componentes, riesgo inherente y riesgo de control. Vamos a ver qué cada uno. Riesgo inherente, propio del negocio, propio de la actividad, no depende. O sea, no le puedes eliminar este riesgo. El coronavirus es un riesgo inherente. La crisis económica es un riesgo inherente. Entonces no depende de ti. Depende. La competencia es un riesgo inherente. La competencia de tu empresa. La clientela es un riesgo inherente. Entonces, el riesgo de auditoría está afectado por situaciones relacionadas con el negocio, la economía, la industria, la actividad de la entidad, sin considerar la existencia o no de control. Por eso se llama inherente. Inherente. Por ejemplo, de usted, las personas. Un riesgo inherente la edad. ¿Cuántos no quisieran quedarse con sus 20 años? Es inherente. Va a llegar 21, 22, va a llegar 50, 70, 80, 90 y así va a estar esperando. Eso es inherente. Entonces, ¿qué es inherente? ¿Qué dice la NIA 200? Si se trata de una afirmación sobre un tipo de transacción, saldo contable o revelación, pues hay que ver estos riesgos inherentes en tres niveles. En una transacción, que hay transacciones significativas, en el saldo de cuenta o en la revelación, por ejemplo, en cuentas por cobrar, un riesgo inherente que mis clientes fallezcan por coronavirus. Si fallece un cliente, esa cuenta por cobrar será exigible 100%. No, yo ya tengo que crear una previsión porque tal vez entre a juicios con los herederos, si es que hay, si hay bienes. Si no hay bienes que me van a pagar, me va a pagar ese muerto, no. Entonces es un riesgo inherente. Entonces, revelación de una incautación que podría ser material, ya sea individualmente o de forma agregada, con otras incautaciones, antes de tener en cuenta los posibles controles. O sea, el control interno no le elimina, le puede minimizar, pero no le elimina este riesgo. Estos riesgos inherentes, como su nombre dice, es inherente al negocio, a la actividad. Es inherente, es propio, no está ahí, es independiente de la existencia o no de los controles internos. Entonces, es inherente. Vamos a ver algunos riesgos inherentes generales, externos y específicos. Entonces, lo clasifica en tres factores generales, riesgos inherentes generales. Naturales del negocio. No es lo mismo, o sea, una empresa, una banca, que, por ejemplo, una cementera. El riesgo inherente es mayor en un sistema financiero que en una cementera. En un banco hay riesgos de que asalten. A una cementera hay riesgos de que asalten. Se van a llevar cemento, se van a llevar sus activos fijos. Tendrá en caja tal vez 100,000, en un banco hay millones, ¿no? Entonces el riesgo inherente va a variar por el negocio, tipo y volumen de operaciones. No es lo mismo vender, por ejemplo, entre Toyosa y Isenorte. ¿Cuál tiene mayor riesgo inherente en volumen de ventas? Isenorte vende cientos o miles de productos al día, mientras Toyosa venderá cientos y miles de autos al día, venderá uno, dos, tres.
al día. Entonces, en esos procesos se va a equivocar menos porque es más fácil registrar una venta de un auto o tres autos que es registrar miles de transacciones, ¿no? Entonces ahí está un riesgo inherente general. Clase y cantidad de productos. No es lo mismo controlar 3 productos que 2.000 productos. ICENORTE tiene más de 2.000 productos. No es lo mismo que controlar, por ejemplo, no sé, Taquiña, que debe tener unos 5 productos, 6 productos nada más, ¿no? Entonces es fácil de controlar que miles de productos. No es lo mismo, por ejemplo, entre ICENORTE y lo que es PIL, por ejemplo. ICENORTE solo compra y vende, puede controlar porque son productos terminados. Mientras que en PIL hay más insumos, materias primas, produce en proceso, productos terminados y tiene cientos de productos terminados. Entonces, y algún producto tal vez se convierte en insumo nuevamente. Por ejemplo, la leche líquida, si no se vende, se convierte en materia prima para hacer leche en polvo. Entonces, es más compleja. Entonces, yo tengo que ver los productos, clases de productos, si tienen fecha de vencimiento, no tienen, situaciones económicas y financieras de la entidad, tengo que ver estructura gerencial que hemos visto anteriormente, cómo es el gerente, es preparado, es corrupto, o sea, tiene valores éticos, no tiene valores éticos, calidad de los recursos humanos, son preparados, se los capacita, se los forma, se los motiva. Si no está motivada la gente, va a ser fraude. Entonces, tengo que ver factores externos. No depende de la empresa, depende de afuera. Por ejemplo, nuevos productos. Nuevos productos. Si se acuerdan ustedes, hace años había un celular que era uh, una marca muy conocida, tenía casi 80% del mercado a nivel mundial. No me acuerdo la marca, pero después entró Galaxy, ¿no? Samsung, y lo ha desplazado, pues. Y le estaba desplazando a Samsung, había entrado otro, que era Huawei. Entonces, y al final ha habido una guerra de países, ¿no? Para proteger sus productos. Entonces, eso lo puede desplazar, lo puede llevar a la quiebra, ¿no? Entonces, y esto se puede ver, digamos, en las empresas, ¿no? Por ejemplo, en Cochabamba, en sección comida, por la crisis ahora se han abierto tantos restaurantes de comida, entonces la competencia se bajar, ¿no? Productos, pues ya no hay tantos ingresos, puede entrar en crisis la empresa, coronavirus está afectando, ingresos de otros competidores, disposiciones legales, ¿no? Hay restricciones, solo se puede caminar hasta medianoche, a medianoche, no se puede hacer recepciones sociales grandes, no se puede consumir bebidas alcohólicas en volúmenes, entonces hay que ver factores climáticos, ¿no? Fríos, sequías, inundaciones, hay que ver restricciones de otros países, ¿no? En otros países hay crisis, por ejemplo, entonces, y tú vendías solo a ese país tu producto y si hay crisis, ese país ya no te va a comprar, ¿no? Por lo tanto, te va a afectar a ti. Entonces, tengo que ver. Y hay factores específicos propios de las cuentas, ¿ya? Entonces, importantes de los ajustes. Si hay muchos ajustes, ahí sí es muy evidente. Si hay pocos ajustes, o sea, pocos errores, digamos, eso en otras palabras, pues hay menor riesgo, ¿no? Pero si hay hartos ajustes que ha hecho el contador, ¿por qué me he equivocado? ¿Por qué? ¿Por qué me he equivocado? Entonces aquí hay un riesgo inherente, ¿no? Complejidad de los cálculos, saldos, de algunos, complejidad de los cálculos de los saldos, ¿no? De algunas cuentas, existen de activos valiosos, por ejemplo. Podríamos a una joyería dice, este anillito cuesta $50,000 o este anillito cuesta $5,000, ¿costará? Es oro 24 quilates, ¿será 24 quilates? Agarrarás con tu diente, morderás 24. Otro oro, esto es 18 quilates, ¿será? Esto es 14, ¿será? Esto es bañado en oro, ¿será? Bañado en oro. Entonces yo ya tengo, ¿qué tal el de 24 quilates solo es 18? El de 18 es bañado en oro. ¿Cómo sé? Entonces, bien, ¿no? El riesgo inherente en esos casos sube, ¿no? O igual en celulares, en tecnología, digamos, de última generación, suben los riesgos inherentes, experiencia del personal, experiencia de los auditores. Cuando uno tiene experiencia se equivoca menos, si no tiene experiencia se equivoca más, ¿no? Entonces ahí viene, existen datos que requieren un autojuicio para su determinación o estimación, ¿no? Mezcla de tamaño de partes que componen distintos saldos. Si hay muchos saldos, hartos saldos, el riesgo inherente sube.
porque si hay pocos saldos, el riesgo inherente baja, porque es fácil controlar pocos saldos que muchos saldos. Es lo mismo de, por ejemplo, de Elfe. Cuentas por cobrar, ¿cuántos cuentas por cobrar tiene? Más de 400,000 clientes. Y tiene cuentas por cobrar los 400,000. ¿Cuántos tiene, digamos, Hipermaxi, o Supernet, o ICE Norte? No tiene nada clientes, porque nada vende a crédito. Entonces, pregunto, ustedes han de escuchar Toyota que vende, Toyota y lo que es Incruz, ¿venderá autos a crédito? A ver, le pregunta a un varón, a ver, que es Ronald, Alberto, Toyota y Incruz, ¿venderá autos a crédito? Ah, sí, estoy dudando, le dicen, supuestamente sí vende a crédito, ¿no? Pero es muy alto el crédito, generalmente es crédito de muchas empresas doblan el monto, ¿no? Son créditos bancarios, generalmente con financiamiento bancario que se da eso. No es la empresa en sí, sino sería el banco el que quiere esa venta. Pero Toyota vende autos a crédito, no vende. No No, vende es a crédito mediante el al banco. contado. Lo que te hace sacar es el crédito de un banco. Toyota no vende a crédito. Todo es al contado, al cash. Lo que te hace sacar. Entonces, ¿quién es el deudor? ¿Le debes a Toyota o al banquero? Al banquero. Entonces, Toyota no vende a crédito. Ni Incruz. O sea, vean, ¿no? Vean, damos 0 kilómetros a crédito. Mentira. Te hacen sacar un crédito con el banco y el banco le paga en efectivo a Toyota. Al final, ¿quién es a quién debes? No le debes a Toyota ni a Incruz, le debes al banco. Entonces, vean, ¿no? Pero hay algunas empresas que importan autos chinos, sí te dan créditos directos, ¿no? O sea, no es con banco, sino directamente con... Ellos sí dan a crédito. Porque el banquero tampoco quiere arriesgar con un auto chino, ¿no? Salvo que sea un auto chino conocido. Pues después no quieren garantizar, porque ese auto hay que comprar una póliza de seguro. Las pólizas son, hay veces cuando las marcas no son conocidas, las pólizas suben, ¿no? Suben de valor porque pueden tener alguna falla, digamos, ¿no? En el diseño. Entonces, eso hay que ver. O sea, lo que quiero decirles es, hay que ver esto de los excelentes saldos que se quieren alto juicio o mezcla también de partidos que componen saldos, de distintos saldos. Cuando hay muchos saldos, el riesgo inherente aumenta. Por lo tanto, debemos de pesar más. Si los saldos son pocos, debemos de pesar menos. Antigua de los sistemas computarizados, ¿no? No es lo mismo tener un paquete contable de hace 2 años que un paquete contable de hace 10 años. Ha cambiado totalmente, los procesos son diferentes, las cuentas han cambiado. Puede ser que antes, digamos, era un Pentium 5, ahora hay pues discos duros de alta velocidad que tienen pocas fallas. Entonces, tengo que ver grado de intervención manual. Cuando es manual, el riesgo inherente aumenta porque las personas se cansan y por cansar se equivocan. Mientras cuando el proceso es automatizado, la máquina no se cansa. Por lo tanto, y son más exactos, son procesos más seguros, ¿no? Entonces yo tengo que ver también eso, porque si es manual, el riesgo inherente aumenta. Si es, si es electrónico, automatizado, el riesgo inherente baja. Entonces, yo tengo que ver todos esos factores específicos de la empresa. Vayamos al riesgo de control, que es fallas de control. Si falla el control o falta de diseño de un control, es riesgo de control. Entonces, siempre va a haber eso. Si falla un control o no hay un control para identificar o comprobar un error o un fraude, ¿no? Si no hay, eso es un riesgo de control. Es controlado por la entidad, por si acaso. Esto es controlado por la entidad. El riesgo inherente y el riesgo de control es propio de la empresa. El auditor lo único que evalúa para ver qué procedimiento va a hacer. No depende del auditor de esos riesgos. Es propio de la empresa. ¿Qué depende del auditor? El riesgo de detección. Yo defino qué procedimientos voy a hacer. Más procedimientos, mi riesgo de detección baja. Porque cuando hago más procedimientos, voy a equivocarme menos en mis procedimientos. Voy a tratar de detectar todos los errores y fraudes. Si hago pocos procedimientos, mi riesgo de detección sube. Porque como hago pocos procedimientos, tengo alta probabilidad de no detectar errores o fraudes.
que existen en los estados financieros, porque he hecho pocos procedimientos. Entonces, esto ya son fallas de control o falta de diseño de control. ¿Qué dice la NIA 200? Y eso de que una incorrección que podría existir en una afirmación, o sea, una transacción, saldo contable, saldo al final del ejercicio, o revelación notas, que podrían ser material, ya sea individualmente o de forma agregada, uno o sumado varios, con otras incorrecciones no sean prevenida o detectada o corregida oportunamente por el sistema de control interno. Pues el control interno no lo está detectando, algún error o un fraude, no lo está previniendo, o falta diseñar un control. Entonces, esto se puede controlar. ¿Quién lo puede controlar? La entidad, no el auditor, porque no, el control interno es propio de la entidad. Entonces, ese es. Y si eso de detección, sí, esto es propio del auditor. Y eso de que el auditor está afectado por aspectos relacionados con la naturaleza, alcance, oportunidad de los procedimientos de auditor, lo que se denomina riesgo de detección. ¿Qué dice? Esto es propio del auditor. Riesgo de que los procedimientos aplicados por el auditor para reducir el riesgo de auditoría a nivel aceptable bajo no detecten la existencia de incorrecciones que podrían ser materiales considerando individualmente de forma agregada con otras incorrecciones. Está en la glosario. Es propio del negocio, o sea, es propio del auditor. Yo hago mis procedimientos, no lo he detectado. Ejemplo, he visto la factura, he revisado la factura y no me he dado cuenta que era falsa. Le he dicho que está bien, cuando en el fondo esa factura era falsa. Eso es un riesgo de detección. O sea, no le he podido detectar yo. Ha fallado mis procedimientos de auditoría. Para detectar tal vez eso, debía haber hecho un procedimiento más. ¿Cuál era? Verificar si esa factura ha sido emitida por el proveedor, por ejemplo. ¿No? Entonces, ese es. El riesgo de detección puede ser controlado por el auditor, pues depende directamente de la forma que sean planificado y ejecutado los procedimientos de auditoría. Entonces, depende esto del auditor, riesgo de detección. También hay un riesgo, por si acaso, hay otro riesgo, cuando vean, se vea lo que es muestreo, hay riesgo de muestreo. Yo me puedo equivocar en muestreo, ¿no? Entonces se llama muestreo de... Pero normalmente en la teoría contable y las NIAs manejan principalmente estos cuatro riesgos. Riesgo inherente, riesgo de detección, riesgo de auditoría y riesgo detección, ¿no? Riesgo inherente, riesgo de control, riesgo de auditoría y riesgo de detección. Esas cuatro maneras. Pero se aumenta un quinto, que es riesgo de muestreo. También hay. Me voy a ir, digamos, aquí a los factores que afectan el riesgo de detección. ¿Qué es? ¿Por qué me puedo equivocar yo como auditor para no detectar errores y fraudes? O sea, esto es una equivocación del auditor. Depende del auditor. Por eso me puedo equivocar. Por no examinar la evidencia disponible. Está ahí y por flojera no he visto, no he ido. Ejemplo, a veces los inventarios están en diferentes provincias. Y dicen, para no ir a las provincias, dicen, vamos a hacer, solo vamos a tomar la muestra de oficina central que está en la ciudad. Entonces, los fraudes no se hacen pues cerca, los fraudes se hacen no está lejos, porque no hay controles, no van los auditores. Por ejemplo, para el del Banco Unión, ¿dónde estaba el fraude? No estaba en la capital de La Paz, estaba a más de 50 kilómetros de la ciudad, estaba en Batallas, en una provincia, en una agencia. Entonces, incorrección de la determinación de la muestra. A veces dicen, la muestra, ¿cuál es? Normalmente determinan cuando hay que ir a ensuciarse, ¿no? Hay que ir a recontar y tiene aceites, demás cosas está ahí. Entonces, por no ensuciarse, tomaremos papel, bolígrafos, toma lo que es inmaterial y todo lo que es material, que es grasas, tal vez vayamos, ¿no? Que tienen valor sin grasas, fierros, no cuentan, por lo tanto, ¿qué están haciendo? Están tomando una mala muestra, ¿no? Entonces, errores en la ejecución de procedimientos. Ejemplo, me dice, efectuar arqueos de caja, vayamos a San Simón, yo pongo, está siendo disponible, pongo efectuar arqueos de caja, efectuar arqueos de un procedimiento. Entonces, el ejecutante dice, las cajas van al fondo, van a caja y hacen el arqueo de caja ahí donde venden valorados. Listo. Entonces, ejecutado y se han olvidado que también hay cajas en cada facultad. Entonces, hay en caja. ¿Y qué tal en las facultades hay fraude? Hay hechos arqueos. Cada facultad hay cajas, por si acaso, ¿no? Entonces, hay que ver. Eso es en la ejecución de procedimientos, incorrección, definición de niveles de materialidad, inadecuada supervisión. A veces no hay supervisión, o el supervisor tiene
no es competente, no es preparado, por lo tanto se va a equivocar en la supervisión. Incorrecta definición de procedimientos de auditoría, ejecución de procedimientos insuficientes, inadecuada interpretación de hallazgos, entonces, o negligencia, flojera en la ejecución de procedimientos, o interpretación de la implicancia de los riesgos de auditoría. Yo les voy a contar de un error que nosotros hemos tenido, un riesgo de detección que no hemos podido, recién ahora le puedo contar, o sea, cuando éramos auditores, no sé si alguien conoce qué son las pajuelas. ¿Alguien que no conoce qué son las pajuelas? Roxana Ochoa, ¿conoce qué es una pajuela? No, licenciado. A ver, un varón, tal vez. Licen, ¿Ah? tengo entendido que son para la inseminación del ganado vacuno. Sí, exacto. Es para inseminar, es el espermatozoide que está en un filamento en la punta, esas son las pajuelas. Entonces, nosotros hemos hecho hace años una auditoría y puedo contar porque ahí sí nos hemos equivocado. Entonces, en el balance, digamos, inventarios, pajuelas, decía, digamos, decía 250,000, 250,000, ¿no? 250,000 pajuelas. Entonces, nosotros al final decimos, hay que ir a hacer verificación física, hay que ir a recontar estas pajuelas, ¿no? Entonces, como procedimiento, efectúe el recuento físico y haga, ¿no? Y verifique, ¿no? Si están vigentes, vivos, no sé, listo. Al final, al día siguiente vamos a ver en el almacén a las pajuelas y tocamos la puerta, era la veterinaria, y sale un señor bien vestido de blanco. Y nos dice, somos auditores, queremos hacer una verificación de las pajuelas. Según el registro, tiene 20,000, digamos, 5,000 pajuelas y su valor es 250,000. 250,000 es material. Por lo tanto, tenemos que verificar físicamente. Entonces, al final nos dije, pasen por favor, nos da batas, o sea, ¿no? Nos pone guantes, demás cosas y nos mete a un área sellada con iluminación y al medio había un recipiente al medio. ¿Cuántas pajuelas hay? Digamos, nos dice, según su registro hay 2,000 pajuelas. Debe haber, si hay registro, debe haber 2,000 pajuelas. Si dice el registro, debe haber. Así dice el señor. Dice que son industria, son origen holandés. Sí, son de Holanda. Entonces, pero queremos de contar. Entonces abre el recipiente y sale humo, que era helio, ¿no? Estaba congelado a más de 0 grados hacia abajo. Estaban congelados. Sale humo. Entonces, ¿y dónde están las pajuelas, no? Y con su mano le mueve el humo y ahí se ve filamentos colgando. Miles de filamentos, o sea, cientos de filamentos ahí. Y dice, no, debe haber 2,000. Como dice su registro, debe haber 2,000 aquí. Entonces, nosotros decimos, ahora, ¿habrá? ¿Y cómo podemos contar? No, es difícil de contar. Al final, le hemos dicho, ok, 2,000. Dice que es industria holandesa. No, sí, es de Holanda, han importado pues, de Holanda. Aquí están los registros. Nos muestran los registros que, ¿no? De Holanda, demás cosas. Le ponemos ok. ¿No? Entonces le ponemos todo ok, todo bien. Y al final, con el tiempo, nos damos cuenta que nos hemos equivocado en el procedimiento. ¿Cómo sabes que había 2,000? Tal vez había 10,000 o había 5,000 y no había 2,000. ¿Cómo sabes? Nunca hemos podido probar. ¿Cómo sabes si era industria holandesa? Por ahí era de un toro de Quillacollo, ¿no ve? Por ahí no era holandesa o de un toro ¿no? Y sustituido. Y las holandesas se lo han llevado, una parte se lo han llevado y una parte lo han sustituido. Entonces, ¿qué tendríamos que haber hecho como procedimiento? Nosotros como auditores deberíamos haber traído un veterinario, uno que sepa sobre inseminación artificial, él con su experiencia palmando
podía haber calculado si hay o no hay unos 2.000. Nos podía decir, sí, hay unos 2.000, tal vez un poquito más, un poquito menos, pero se aproxima por el volumen que yo manejo. Sí, entonces que me dé un informe. Y agarrar una muestra de unos 2 o 3 al azar de estas pajuelas, llevar al laboratorio para saber realmente si es holandés el semen. Por ahí era de un toro de Quillacollo. Entonces, eso es ¿no? un riesgo de detección. Mis procedimientos, nos hemos dicho que estaba bien, por ahí había, ¿qué tal mi experto veterinario dice? No, licenciado, aquí no solo hay 2.000, aquí hay más o menos de 5.000 para arriba. Estaría subvaluado. O me dicen, licenciado, no hay 2.000, aquí debe haber 500. Entonces, ¿qué quiere decir? Tal vez 1.500 lo han sustraído y lo han vendido, ¿no? Entonces solo hay 500. Me dice, por mi experiencia solo hay 500. Entonces, ¿qué corresponden hay? En ese caso, tal vez había que recontar uno por uno. ¿Qué quiero decir? Tal vez teníamos que traer otro recipiente y pasar, porque no puedes dar más de 1 segundo o 2 segundos en el aire, porque se muere. Entonces, porque el señor sacaba así, han visto, aquí está la pajuela, han visto, aquí está la pajuela, y en la puntita había como una gotita, eso era el semen. Y eso se coloca al ganado vacuno, a la hembra, y se insemina. Entonces, eso es. Entonces, lo estoy diciendo cómo hemos fallado en las auditorías. Por ejemplo, en este caso, mi experiencia propia, ¿no? Entonces, hay ese tipo de errores, y eso se llama, es riesgo del auditor, es un error del auditor y eso se llama riesgo de detección. No he podido detectar por mis procedimientos, han fallado mis procedimientos para ver si hay algún error o fraude en los saldos de estados financieros. ¿Está bien? No sé si alguna pregunta. Y aquí tenemos lo que es la combinación de fraudes. La combinación de estos 3 fraudes da el riesgo de auditoría. Riesgo inherente, riesgo de riesgo de detección. Combino los 3 y al final me puedo equivocar. No, un riesgo inherente no ha sido detectado por el auditor. Un riesgo de control tampoco ha sido detectado por el auditor y el auditor se equivocó en sus procedimientos. Por lo tanto, me voy a equivocar en el informe. El riesgo de auditoría es equivocar en el informe. Eso es riesgo de auditoría, equivocarse en el informe. ¿De qué va a depender, digamos, estos riesgos? ¿Por qué se evalúan? A mayor riesgo, más procedimientos. En este caso, por ejemplo, riesgo inherente alto, riesgo de control alto. Por lo tanto, tengo que hacer más procedimientos, más de detalle. No puedo hacer prueba de controles, porque los controles no funcionan. Como no funcionan, no puedo hacer prueba de controles. Y si no funcionan controles, tampoco la información de la empresa es confiable. Tampoco puedo hacer pruebas analíticas. Porque si, como las pruebas analíticas se hacen en base a informes, a información, como esa información no es confiable porque los controles no funcionan, por lo tanto, no podía aplicar pruebas analíticas. Si aplico, sus resultados son incorrectos, no son confiables. Entonces, lo que dice riesgo inherente y riesgo de control son muy altos, por tanto, lo que es conveniente aplicar pruebas sustantivas de detalle. De detalle. Tienen que ser de detalle, reduciendo pruebas de controles y analíticas. ¿Qué pasa si el riesgo inherente es bajo? Inherente alto es bajo y el riesgo de control es alto. Quiere decir que el control interno no funciona. Si no funciona, yo no puedo hacer prueba de controles. Entonces, ¿qué me corresponde? Tal vez hacer pruebas de detalle, no muy extensas, y no hacer pruebas de controles. ¿Qué pasa si el riesgo inherente es alto y el riesgo de control es bajo? Aquí sí puedo hacer prueba de control porque los controles funcionan. Entonces, puedo hacer pruebas de controles y reducir las pruebas de detalle o analíticas. Entonces, aquí realizar pruebas de controles y realizar pruebas sustantivas analíticas y reducir pruebas de detalle o eliminarles, ¿no? Reducir pruebas de detalle. ¿Qué pasa si los dos riesgos son bajos? Entonces, aquí voy a hacer pocos procedimientos o nada. Ambos riesgos son muy bajos, no se requiere mayor énfasis de auditoría, reducir las pruebas de auditoría al mínimo. Eso es. Y ahora vamos a entrar, como tenemos algunos minutos, vamos a entrar a lo que es el control interno para ver qué es, ¿no? El control interno. El control interno se aplica en todo. O sea, el control interno lo hacen todos, todas las personas. O sea, todo el mundo hace control. El control interno es un proceso implementado y mantenido por los responsables del gobierno, de la elección y otras personas con la finalidad de
proponen seguridad razonable sobre la consecución de objetivos de la entidad, la confiabilidad de la información, la eficacia de operaciones y cumplimiento de normas. Dice, el término de se refiere a cualquier aspecto relativo a uno o más componentes del control interno. Entonces, ¿qué objetivo, qué busca el control interno? Tres objetivos: eficacia y eficiencia de operaciones, confiabilidad de la información y cumplimiento de normas. Esos son objetivos del control interno. Y tiene 5 elementos: ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y supervisión. Esos son los 5 elementos. Entonces, estos elementos, o sea, cuando funcionan esos 5 elementos, 5 componentes, entonces el control interno es bueno. Entonces yo tengo que evaluar, dice, la línea 315 dice: el control interno de la entidad, el auditor obtendrá conocimiento del control interno relevante para la auditoría. Si bien es probable que la mayoría de los controles relevantes para la auditoría estén relacionados con información financiera o no, no todos los controles relativos a la información financiera son relevantes para la auditoría. ¿Cuáles son los relevantes para la auditoría? Los controles clave, ahora debe escuchar en audio 1. Los controles clave, aquellos que están relacionados con las afirmaciones de estados financieros. Pero aquel control interno que no es clave, no es importante para la auditoría. Ejemplo, ustedes entran a San Simón y entran por controles, ahí les piden temperatura, y nadie está parado por si acaso ahí, ustedes pueden tener 38 grados, igual entran a San Simón. Pasan por la cámara de desinfección y nada más. Entonces, ahí están esos controles. No es importante para los estados financieros, es un control, pero no es, y hay una falla de control por si acaso, porque nadie verifica tu temperatura. Vos pones y igual pasas. Si mides 38, igual pasas. Entonces, ese control no afecta a los, entonces ese control no es clave para los estados financieros. Entonces, a eso se refiere. Entonces, este enfoque COSO es del año 1992. Había COSO 1, había COSO 2, COSO 3. Si quieren saber la historia, está en el libro, está todo como ha evolucionado. Entonces, este COSO 1 del 1992 ha sido actualizado en el 2013. El 2013 ha sido actualizado. En el libro está ya la nueva actualización, un resumen. Entonces, que tiene, antes tenían factores, se llamaban factores, ahora se llaman principios. Entonces, ahora tiene 17 principios y 87 puntos de interés. Entonces, yo tengo que evaluar estos. Entonces, tengo que ver ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control. ¿Qué es ambiente? ¿Cómo es la empresa? ¿Cómo es la gerencia? ¿Cómo es la gerencia respecto al control? Evalúa la empresa riesgos. A estos riesgos les pone controles y genera información y cómo comunica interna o externamente esa información y quién supervisa. ¿Quién supervisa esto? Todo este sistema de control interno. Eso se refiere a esto. Entonces, ha sido modificado el 2013, o sea que ya sigue manteniendo los 5 principios, los 5 componentes, y son 17 principios y 87 puntos que tienen en los 5 elementos hay estos 17 principios y 87 puntos. Por ejemplo, en ambiente de control son 5 principios. ¿Ya? Ahora, el COSO 1. El COSO 2 antes tenía 8 elementos, pero el COSO 1 ha aumentado con 3 componentes o elementos. Ahora ese COSO 2 ha sido actualizado en el 2017 y se llama gestión de riesgo empresarial. Ahora esto todo es riesgo directamente del COSO 2. Entonces hay que ver. Y aquí están los 5 elementos: ambiente de control, ¿no? Evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y supervisión. Entonces, y aquí están algunos ejemplos, principios, lo que decían. El ambiente de control tiene 5 principios. ¿Cuáles son? Por ejemplo, los principios: compromiso, integridad y valores éticos. Yo tengo que ver si hay principios, valores éticos, tienen que ver con el código de ética, cómo hace la supervisión del control interno, es también de estructura orgánica, facultades, tiene organigrama, manual de organización, manual de funciones, tiene compromisos de la competencia, o sea, la gente, los profesionales de la empresa, la gerencia, además, tienen competencia profesional, son profesionales. Si son empíricos, el riesgo es mayor, no hay control. Hay responsables por las cuentas, rinden cuentas, emiten estados financieros, publican, ¿no? Rinden cuentas de lo que manejan. Todo eso está ahora en esta estructura. ¿Ya? Se llaman principios, antes se llamaban factores. Antes, por ejemplo, tenía 9 factores, ahora
se han reducido a 5. Y algunos factores de esto lo han llevado a otros lados. Entonces, puntos de interés. Por ejemplo, en el principio 1, que era compromiso, integridad y valores éticos, establece el tono de la gerencia en toda la organización, define y asegura comprensión de normas, evalúa comprensión de las normas de conducta, gestiona cualquier desviación de manera oportuna. El segundo principio, que era supervisión, dice sus factores son establece responsable de la supervisión, aplica conocimientos especializados relevantes, muestra independencia. Entonces, yo no voy a enseñar control interno. Lo único que les estoy diciendo es que necesitan tomar en cuenta este control, este enfoque para evaluar el control interno. Y eso es, y este enfoque, este cambio de este coso en el 2000, original que se cambie la NIA 315. Ahora se llama NIA 315 revisada 2019 y entra en vigencia en 2022, recién. Entonces, hay que tomar en cuenta. Aquí están, por ejemplo, de riesgo, tiene sus principios, ¿no? Tiene sus principios. Aquí están todos los, ¿no? De actores de control tienen sus principios, de información tiene sus principios, entonces, de supervisión tiene sus principios. Entonces, hay que ver. Y esto es el riesgo, el COSO 2, el 2017, tiene sus componentes y tiene sus principios. Tiene 20 principios y tiene 5 componentes, pero es el COSO 2. Se llama gestión de riesgo empresarial. Entonces, hay que ver, pues acá está en el libro y vamos a quedar aquí. Solo quería mostrarles para que ustedes los revisen el libro y el viernes lo veamos, digamos, estamos quedando en este control interno. No sé si alguna pregunta, alguna consulta. Me voy a ir, no sé si están, les quitaré unos minutos. Me voy a ir a lo que es gabinete del grupo 22. Ya está todo, por si acaso, ya están los foros, demás cosas, ustedes ya pueden subir, ya, están cada uno. Lo que sí quiero que para el viernes, que vamos a explicar la parte de práctica, lean no, aquí está el modelo de legajo permanente incompleto, es de internet, entonces, el legajo permanente que hemos visto, y también pueden ver lo que es legajo de planificación, ya pueden ver para el viernes y así tener, aquí dice tema 4 y aquí está lo que es, hay videos y aquí hay un legajo, modelo de legajo desactualizado incompleto. Esto es por si acaso, es de internet, puedo entrar a internet, me voy a ir por si acaso, si quiere, está internet, me voy a Google, le pongo legajo de planificación, voz. Van a entrar, van a ver ahí que hay alumnos que están vendiendo legajo de planificación. Aquí está el legajo de planificación, está todo el trabajo, aquí está. Entonces, revisen y después dicen, paguen. Pero hay abierto, hay otros que están abiertos, esta debe estar abierta. Aquí está, este es el abierto, y eso está por si acaso en esa página de Moodle. Entonces, revísenlo, o sea, yo voy a explicar esto el viernes, vamos a explicar, y posiblemente el sábado más pasemos para explicar todo este legajo, o sea, todo el legajo de planificación, todo el taller, y qué van a hacer. O sea, posiblemente el viernes vamos a ver la parte teórica, y una parte el viernes vamos a explicar, y el sábado más vamos a explicar en la madrugada. Entonces, aquí revisa, aquí está todo más o menos cómo se va a hacer este legajo. Están las instrucciones, por si acaso, en Moodle para hacer. Tenemos más o menos unas 2 a 3 semanas para hacer este legajo. El legajo permanente es una semana y esto es 2 semanas. Estamos hablando más o menos para el 20 de octubre, ¿no? de este legajo. Revísenle. No sé si alguna pregunta, alguna duda voy a dejar de compartir. Licenciado, buenos días. Licenciado, una preguntita. ¿Los videos que ha subido están como tema 1 y el siguiente como tema 1 también? ¿Esos son, licenciado, los videos? Sí, están por fechas, porque a veces no era tema 1, sino hay tema 1 y tema 2. Están Sí. por fechas. Esos son todos los videos que hemos pasado clases y hemos grabado. Hasta el tema 4 ya está, ¿no? Sí, Ah, hasta el tema 5. tema 4.
hasta la clase del viernes. Ah, ya, aquí también hay el tema 5, pero Claro, el tema 5 es ya fase de ejecución. ya, es que licenciada, lo que estuve viendo, algunas cosas yo tenía captura, entonces en ese video, en lo que hemos avanzado ahora no había y estaba diciendo tal vez del anterior semestre. No, en este caso he subido las diapositivas. Puedes revisar las diapositivas, ahí está en uno. Lo que sí, digamos, yo antes estaba, este materia estaba con 7 temas. Esos 7 temas yo les reducí a 5. Entonces, puede ser que el tema 4, el tema 5 se ha convertido en 4 por si acaso. Antes el Ah, tema 5 era planificación, eso se ha convertido en 4. ay, está bien, licenciada. ¿Ya? No sé si alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta, tal vez Julio César. No, Lice, está bien. Pueden subir sus trabajos, están habilitados, ¿no? No hay fechas de vencimiento, hay gente que recién se ha inscrito, o sea, o se va a inscribir, porque hasta el viernes será para subir mesas, las notas de mesa, la última hasta el viernes, se va a abrir esta semana el sistema, seguro que muchos se van a inscribir de 100, entonces por eso sube los videos, he puesto las diapositivas, y he puesto todo el material, ahí está, inclusive los legajos están vendiendo en internet, por eso una parte es a pulso, ¿no? Saben ustedes que a todos les ha llegado mensajes, ¿no? Hago resúmenes a mano, hago resúmenes, hago trabajos, cobro 20, 30, 40, 100, 200, 300. Así llega. Ustedes se deben estar riendo, seguro que sí, porque hasta a mí me ha llegado, ¿no? O sea, por eso sí. Entonces, eso es para minimizar el riesgo. No elimino el riesgo porque es un riesgo inherente, ¿no? No elimino el riesgo, pero minimizo. Pero hagan sus tareas ustedes, aprendan ustedes, porque el que va a resumir no va a, no va a aprender para él, ¿no? No para ustedes. Entonces, hagan, aprendan a hacer unas auditorías. Estas auditorías son para empresas medianas y grandes, ¿no? Normalmente, si vas a preguntar a una empresa chiquitita, consulta chiquitita que hace, no sé, farmacia tal, farmacia chiquitita, dice, no hago todo eso, claro, pues eso no tiene control, no tiene nada, ¿no? Pero la Before Price, Deloitte, Ernst KPMG, esas empresas, esas firmas que hacen todo esto que estamos enseñando, ¿no? O tal vez hacen mucho más todavía, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta, entonces quedamos aquí. Les he quitado unos 10 minutos. Lice, una consultita, por favor. Claro, adelante. No sé si la entendí bien. Dijo que esta semana se va a volver a abrir el sistema otra vez. Han subido, que yo sepa, han habilitado habían docentes que no habían subido exámenes de mesa. Y han habilitado hasta el viernes. El viernes estaba habilitado 3 horas, creo, 4 horas para subir notas. El viernes, mesa. Entonces, esa gente que han subido notas y han aprobado, van a tener que inscribirse sí o sí. Entonces, van a tener que abrir esta semana por horas van a abrir, presumo, para inscribir a esos alumnos, si han aprobado. Ah, ya está bien, Lice, porque yo igual tengo un problema de que una materia no me ha inscrito y por eso quería saber. Gracias, licenciado. Viernes han habilitado para subir mesas, excepcionalmente, porque ya venció, por si acaso, es si no me equivoco, hasta el martes, la subida de notas de mesa. Y las inscripciones serán al día siguiente para los alumnos. Pero algún docente no había subido, entonces han pedido que se abra el sistema. Han abierto el viernes por unas horas para subir las notas de mesa de los docentes que no han subido. Si en esos docentes hay aprobados, esos alumnos tienen derecho a inscribirse a nuevas materias. Por lo tanto, se va a abrir el sistema, pero será por horas. Será hoy día o mañana, no tengo idea. Seguro que van a publicar en la página de la facultad, ¿no? Eso yo presumo que van a abrir sí o sí. ¿Ya? ¿Listo? Un gusto. Gracias, licenciado. Que tenga buen día. Buenos días a todos y empiecen a hacer también, completen sus tareas, sus actividades. Un gusto estar con ustedes. Nos vemos el viernes y posiblemente el sábado también. Está bien, listo. Hasta el viernes, Lice. El viernes. Hasta el viernes, licenciado.
Hasta el viernes, licenciado. Un gusto.